Buenas tardes, soy Cecilia Rosas, venimos de la Facultad de Psicología y el día de hoy vamos a realizar una entrevista a una psicóloga educativa. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro, buenas tardes. Bueno, yo soy la licenciada Paola Almaguer y pues estoy contenta de esta entrevista. Es mi primera vez que me realizan una entrevista, entonces espero que sea de mucha utilidad para futuros alumnos también. Muchas gracias por darnos de su tiempo. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que se decidiera a irse por la rama de la psicóloga educativa? Bueno, en particular, por trabajos posteriores que había tenido a ya mi profesión, siempre había estado como cerca de niños, entonces creo que fue uno de los factores que me hizo darme cuenta que me quería enfocar un poquito más al área infantil y fue por ello que me decidí a la trayectoria educativa constructivista y la verdad que no me arrepiento hasta ahorita. Ha sido muy, pues muy satisfactorio todo lo que he vivido en este poco tiempo, ¿verdad? Que me he desempeñado en esta rama. Ok, ¿qué experiencias has disfrutado más al ejercer tu profesión? Bueno, yo creo que el hecho de ver los avances de los pacientes y el hecho de ver a papás o bueno, padres de familia que son con los que tenemos pues el contacto, el segundo contacto, por así decirlo, porque el primero es con el paciente. El hecho de ver a los papás comprometidos con el tratamiento de su hijo, eso es muy, muy satisfactorio, la verdad. Y el ver avances tanto en casa como en la escuela, con su maestra de apoyo, si es que tienen una maestra de apoyo, y además pues en terapia, ¿verdad? Con uno mismo. Es muy, muy satisfactorio eso. Ok, la tercera pregunta. De tener la oportunidad, ¿se habría ido por una rama distinta y el por qué? Ok, bueno, la verdad es que yo al principio, yo me había decidido por la trayectoria laboral. Yo por amigos también, yo creo que me inclinaba un poquito más por amigos. Me comentaban que pues ellos ya estaban decididos por esa rama, que habían escuchado que había mucho campo, es decir, ya cuando uno egresa que hay mucho campo laboral para poder ejercerlo, ¿no? Entonces y que era un poco mejor remunerado que el área educativa. Es por eso que yo incluso me iba como cambiar de trayectoria, pero pues fui como un poquito más perseverante en ello y decidí continuar. Y además de que pues mis compañeras, mis amigas me comentaban que no, ¿verdad? Que yo pues siguiera en esto y la verdad que no me arrepiento. Ok, ¿qué le aconsejaría a alguien que quiera irse por la misma área? Bueno, yo creo que lo principal sería el hecho de saber que el trabajar con niños no es nada fácil, eh, y que hay que tener mucha vocación. Yo creo que sería lo principal que yo aconsejaría en particular, el hecho de tener la vocación, la paciencia, el, la escucha, claro, la escucha activa también, eh, porque sí es como muy importante eso y el hecho de saber que vas a estar con niños que también son, que aunque sean, bueno, sí, vaya, que aunque tengan menos experiencia que uno mismo, te puedes encontrar con casos de todo tipo, así que tienes que estar pues preparado para ello, ¿no? También. Yo creo que sería ese consejo que la vocación suficiente para trabajar en esta rama. Ok, ¿hubieron obstáculos a lo largo de su desarrollo profesional y de ser así, cuáles? Bueno, yo creo que hablando ya en el ámbito profesional, lo primero que yo me di cuenta fue que el campo laboral, claro, que no cumplía con mis expectativas. Tú sales con una idea, tú egresas con una idea y ya te vas como encontrando diferentes factores que dices, no, pues este empleo a mí no me conviene por esto. Sí, o sea, yo creo que más que nada eso y el hecho de, bueno, sí, pues lidiar con los padres de familia, claro, porque ellos son pues el vínculo más fuerte que tienen los pacientes. Entonces, en este caso que yo trabajo con niños, sí es importante hacerlos como pues conscientes
del tratamiento y el hecho de eso, ¿no? De que el lidiar con los padres de familia sí fue algo como, es algo complicado, la verdad, y pues que un empleo a lo mejor no va a cumplir con tus expectativas, y el hecho de que no es muy bien valorado el trabajo del psicólogo educativo. Ok. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted ha confrontado con niños? Bueno, en la institución en donde yo colaboré, básicamente se enfocaban un poquito más en aspectos clínicos. Yo en lo personal, bueno, a mí no se me asignaban casos clínicos, yo trabajaba más con dificultades en el aprendizaje, desde desfase cognitivo, así como dificultades de habilidades. Y bueno, también se trabajaba con niños de estimulación del lenguaje, que iban a pues sí, desarrollar habilidades en general. Y en mi caso, a mí, como les comento, se me asignaban casos de niños que oscilaban entre los 2 a 6 años más o menos. Yo creo que en base también a mi personalidad y a lo que a mí me funcionaba como pues estrategias, ¿verdad? Con las que yo trabajaba, se me asignaban esos casos de niños de estimulación del lenguaje, niños pequeñitos que iban a desarrollo de habilidades. En este caso me refiero a órdenes sencillas desde el siéntate, ven, toma esto, pásame esto, o el hecho de apilar cubos, embonar piezas de rompecabezas, son cosas que pues niños pequeñitos no logran como entender. Les hablo más o menos de 2, 3 años, entonces ahí es donde ya poco a poco nos íbamos dando cuenta que sí tenían, o bueno, sí presentaban alguna dificultad cognitiva, ¿verdad? Ya posterior a eso, pues se les canalizaba con un neuropediatra, perdón. Ok. ¿Cómo va a evaluar a un niño para determinar si tiene algún problema? Ok, bueno, ahí como les comento, en la institución donde yo colaboré, trabajábamos por medio de la tabla del desarrollo de Margarita Ramos, así es como la pueden encontrar. Entonces, esa habla de 5 áreas del desarrollo por medio de esa prueba, y además se aplicaba una prueba para casos con posible autismo, con posible Asperger, que también se les hacía una entrevista a los padres de familia conforme las conductas del alumno, bueno, en este caso del paciente, y conforme a ello es que se evaluaba y ya tú conocías cuáles eran las áreas de oportunidad del paciente. De esa forma nosotros conocíamos si había que trabajar en el área cognitiva, en el área física, en el área socioemocional. Y en mi caso, como les comentaba, me llegaban muchos casos de niños con necesidades especiales. Sí contaba con casos con niños con autismo y con déficit de atención. Ok. ¿Cómo tranquilizarías a un niño y cómo lo ayudarías a entender por qué está siendo evaluado? Ok, bueno, como les comento, me llegaban muchos casos de niños pequeñitos, entonces en particular, o bueno, sí, en particular, eh, eran niños de 2, 3 años. Sí, sí tuve casos de niños de 4 años más o menos, pero con necesidades educativas especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos pues no estaban conscientes del todo o no comprendían ese aspecto, el hecho de que iban a terapia porque lo requería su desarrollo, porque lo requería el mismo, ¿no? Entonces, era meramente hablar con los padres de familia, y si había que concientizar a los padres, ya se les mandaba a hacer como un citatorio para pues hacerlos ver qué está ocurriendo en terapia, que es lo que hay que poner también en práctica en casa, porque pues se trabaja de la mano, claro. Entonces, básicamente, pues eso. ¿Usted en algún momento actuó como un defensor de algún niño, ya sea como un abuso en casa? Y si es así, ¿de qué manera? No, la verdad que no. No, nunca me llegó como un caso similar. Como les había comentado, pues sí, eran casos de niños más pequeños. Si hablamos un poquito más del ámbito clínico, pues sí lo canalizaba yo con otras compañeras. Ok, y por última pregunta,
¿Usted trabaja con los estudiantes que tienen generalmente cualquier problema escolar o se ha especializado en algún área en particular? Ok, bueno, no estoy como especializada, no cuento con alguna certificación, más sin embargo sí lo he pensado, el hecho de certificarme en una o hacer un diplomado de estimulación temprana. La verdad es que como me asignaban casos de ese tipo, de estimulación del lenguaje, desarrollo de habilidades, lo que les comentaba hace un momentito, sí me llamó mucho la atención y es algo que me gustaría como profundizar un poquito más. Y bueno, en lo personal sí trabajé, además de eso, esas dos variantes que les comento, pues el hecho de estar con niños con autismo, el trabajar con tableros de comunicación, sí es muy interesante también. Y pues hasta ahorita yo creo que sería mi visión, meramente como el certificado con niños, bueno, para estimulación temprana. Bueno, muchas gracias por darnos de su tiempo y por parte de mi equipo y yo le agradecemos por esta entrevista. No, pues al contrario, gracias a ustedes.